Predestinación, parte 4. Esta es la lección 49 de nuestra doctrina de Dios. Y sería la última lección, si acabamos, de la predestinación. Recuerden que la doctrina de la predestinación se divide en dos partes. En primer lugar, la doctrina de la predestinación nos habla de su elección para salvación, y en segundo lugar, la doctrina de la predestinación nos habla de su pasar por alto, pasar por alto. Entonces, por 3 semanas hemos estado hablando de la primer parte de la predestinación, la elección para salvación. Ahora nos toca enfocarnos en la reprobación, y miren la cita que tenemos ahí después de nuestro título, que creo que es la mejor forma de comenzar. Debemos creer en la reprobación porque Dios la ha revelado. Esto es lo que dice Joel Beeke. Debemos creer la reprobación porque Dios la ha revelado. La reprobación es una doctrina difícil, hermanos. Meditando en este tiempo sobre ella, me he puesto, hermanos, a reflexionar que realmente es solo porque la doctrina de la reprobación está claramente enseñada que la creemos. Hermanos, no es una doctrina fácil o natural de buscar, de creer, de inventar. No es una doctrina que parece ser agradable a los ojos, agradable al corazón. Realmente la creemos, hermanos, la predicamos y la sostenemos y la defendemos porque está revelada. Hermanos, si la doctrina de la elección es difícil para muchos y poco predicada en nuestros días, pues la doctrina de la reprobación lo es mucho más. Si la elección es difícil de comprender y de creer, la doctrina de la reprobación mucho más. Y hermanos, hay hasta algunos calvinistas, por ejemplo, Martin Lloyd-Jones, que prefirió no hablar de la reprobación. Otro hombre que yo recomiendo bastante, que me gusta bastante sus materiales y lo recomiendo en general, me he dado cuenta que para nuestra desilusión, y esto es para que nunca nos generemos ídolos de un hombre, no cree en la reprobación J.C. Ryle. Miren lo que dice en su comentario de Lucas. No puedo encontrar en las Escrituras alguna prueba clara de que hay un decreto de reprobación. Afirmo que la destrucción de aquellos que están perdidos es consecuencia de sus propios pecados y no de la predestinación de Dios. En cuanto a Ryle y Martin Lloyd-Jones, no sé si ellos estaban particularmente atacando alguna exageración o desviación de la doctrina de la reprobación, pero es común encontrar, hermanos, lo que se llama un simple aspecto de la predestinación, un solo aspecto. O sea, la predestinación solo nos habla de elección para gracia, no nos habla de reprobación para condenación. Esto es común. Si la elección no se predica, mucho menos la reprobación. Y no es difícil saber por qué, hermanos. 1, no es el tema principal de la Biblia. Es quizá por eso que no es tan predicado. No es el tema principal de la Biblia. La Biblia más bien son las buenas noticias. 2, es un tema difícil de abordar. Créanme, hermanos. Meditando en esto, de repente me quedé como sin palabras ante el Señor. Porque es una doctrina difícil. Y aquí quiero aclarar, no vengo para intentar resolver todos los misterios de esta doctrina. Vengo a presentar la Biblia y dejaré lo secreto en las manos del Señor. Y 3, es difícil porque nuestro deseo es dar esperanza al pecador. Y a veces esta doctrina puede ser presentada de tal manera que más bien se desaliente. Pero yo digo que la doctrina de la reprobación correctamente presentada debe ser algo que mueva al pecador a huir a Cristo con más urgencia. Correctamente predicada, esta doctrina debe ser de beneficio. Y hermanos, es cierto, debemos callar donde la Biblia calla.
Pero debemos hablar donde la Biblia habla. Y esto es por eso que me gusta esta frase de Juan Calvino. Dice, pues la Escritura es la escuela del Espíritu Santo en la que así como no se omite nada que es tanto necesario como útil de conocer, tampoco se enseña nada que no es oportuno conocer. Por tanto, debemos guardarnos de privar a los creyentes de algo revelado en las Escrituras sobre la predestinación. Él está diciendo, ok, su punto es este: callemos donde la Biblia calla, pero no calles donde la Biblia habla. Es cierto, hay aspectos de la elección, de la reprobación, que no podemos indagar más. No obstante, sí se afirman cosas. Y los creyentes no deben ser despojados de la doctrina, porque hermanos, no es inútil. Dios no inspiró nada inútil para la iglesia. Todo lo que nos dio es útil para la amonestación, para la exhortación, para que seamos guiados y empujados a andar en buenas obras. Así que, tomando esto de que la reprobación es un tema bíblico, comencemos, hermanos, después de esta breve introducción, con nuestro estudio. Y me gustaría ir por cuatro partes. En primer lugar, déjenme presentar algunas definiciones de la doctrina de la reprobación para que todos sepan de lo que estamos hablando. Después, vamos a presentar su base teológica y bíblica. ¿Por qué afirmamos la doctrina de la reprobación? En tercer lugar, haremos algunas aclaraciones. Es muy importante en esta doctrina hacer aclaraciones, así que me tomaré el tiempo para hacer unas. Y terminaremos con los usos. Así le llamaban los puritanos a las aplicaciones, los usos de esta doctrina. Si ustedes leen un sermón puritano, van a encontrar el texto, una exégesis del texto, la doctrina que expone el texto, la exposición de la doctrina y al final los usos. O sea, esta doctrina para qué nos sirve. Porque hermanos, no solo es una doctrina revelada la reprobación, es una doctrina revelada para nuestra edificación. Comencemos entonces con una definición. No esperemos que con estas tres definiciones todo va a quedar claro. Prácticamente, hermanos, estoy dando las definiciones aquí para que tengamos idea, pero se va a desarrollar a través de la historia el concepto en su totalidad. Miren lo que dice Williams A. Brakel. Dice, la predestinación de algunos, ¿qué es la reprobación? La reprobación es la predestinación de algunos individuos específicos, identificados por nombre, por el beneplácito soberano, para la manifestación de la justicia de Dios en ellos, al castigarlos por sus pecados. Cornelis Venema dice, la reprobación es el decreto de Dios por el cual Él ha determinado pasar de algunos su gracia regeneradora y salvífica y revelar su justicia por medio de castigarlos por su pecado. Y Lois Berkhoff dice, la reprobación puede ser definida como el eterno decreto de Dios por medio del cual Él ha determinado pasar a algunos hombres de su operación de gracia especial y castigarlos por sus pecados para la manifestación de su justicia. En estas tres definiciones vemos algo común. Reprobación implica pasar por alto. Elección significa tomar, elegir a unos. Pero en el momento de elegir a unos, ¿qué de los otros? Esos son pasados por alto. Eso es el acto de reprobación. Dios pasando por alto a algunos para no ofrecer misericordia. Ok, doctrina difícil. ¿Cuáles son las evidencias teológicas y bíblicas? Bueno, me gustaría comenzar con las teológicas. Hermanos, y esto solamente es un razonamiento necesario. Vean esto. Si no tienes duda de la doctrina de la elección, si no tienes duda de que ésta existe, que Dios elige para salvación, no debería ser tanto problema comprender la reprobación. Si Dios elige a algunos, necesariamente se implica que no elige a otros. Y si Dios elige a unos para salvación, entonces los otros no fueron elegidos para salvación. Si Dios elige a unos para que en su tiempo el Espíritu Santo obre y los regenere, entonces los otros no fueron elegidos para esa gracia. Por lo tanto, nunca llegarán a Cristo. Miren lo que dice Shedd en su teología dogmática.
Dice, la reprobación es la antítesis de la elección, o sea, lo opuesto. Y se deduce necesariamente de ella, o sea, de la elección, se deduce necesariamente. Si Dios no elige a una persona, la rechaza. Si Dios decide no convertir a un pecador en un santo, decide dejarlo como pecador. Si Dios decide no obrar en un hombre el querer y el hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, decide dejar al hombre a que quiera y haga según su propia voluntad. Dejarlo en sus pecados. R.C. Sproul hace esta misma lógica. Y él dice, si existe en absoluto tal cosa como la predestinación, y si esa predestinación no incluye a todos, al menos que queramos practicar la doctrina de Orígenes, quien dijo que todos eran elegidos, hasta Satanás era elegido, y por lo tanto no iba a haber infierno. Satanás era un ángel escogido. Según, sabemos que no. Sabemos que hay unos ángeles que perseveraron en santidad, pero sabemos que hay otros que no. Si existe entonces tal cosa como la predestinación, y si esta predestinación no incluye a todos, entonces no debemos rehuir la necesaria inferencia de que la predestinación tiene dos lados. No es suficiente hablar acerca de Jacob. Debemos también considerar a Esaú. No es suficiente hablar de Jacob. Hay que contemplar a Esaú. Por último, otro que hace esta misma conexión, Juan Calvino. Y él dice, al elegir, Dios ha separado a los suyos de los demás, de manera que no puede elegir sin elegir a algunos y rechazar a otros. La elección implica reprobación, hermanos. No podemos escaparlo. Podemos ser inconsistentes y no hablar de la reprobación, pero si queremos ser bíblicos y teológicamente consistentes, la elección implica necesariamente reprobación. Ok, ¿cuáles son las evidencias bíblicas? Bueno, muchos textos, hermanos, nos hacen conocer la doctrina de la reprobación. Podemos comenzar por Apocalipsis. Hermanos, déjenme comenzar antes. ¿Cómo las personas pueden ser salvas del infierno? ¿Por medio de quién? De Cristo y su evangelio. Ok. Por 2000 años, desde Adán hasta Cristo, ¿qué nación fue la elegida para eso? Israel. Hubo algunos foráneos como Ruth, como Rahab, que participaron de estas bendiciones, pero en su mayoría, solo Israel. Hermanos, Dios no dio el evangelio por más de 2000 años, sino a una nación. ¿Y saben? A veces pensamos en el Antiguo Testamento y casi estamos pensando que solo Israel existía. Hermanos, ¿de dónde viene Abraham? De Ur, de los caldeos, un reino sumerio, un reino de la antigua Mesopotamia. Ya había un trabajo de civilización impresionante para ese tiempo. Y Dios eligió solo a Abraham. Dios escondió su evangelio de los demás. Esa es una evidencia bíblica, pero vayamos a algunos textos. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún el impío para el día malo. Comenta Diodati. Él deja al réprobo en su depravación, por lo cual, además de los actos malvados que se derivan de ahí, los condena al justo castigo por la gloria de su justicia. Dios hizo al impío para el día malo. Dios deja a los impíos en sus pecados. Apocalipsis 17:8. Ustedes van a poder revisarlo en sus casas, hermanos, para que subrayen esos textos, los mediten, los contemplen. Si no les toca estar en el culto de las 11 y tienen que regresar a las 6, sería un buen ejercicio para ocuparnos hoy en el Día del Señor en la adoración, contemplar estos textos. Yo tengo que leerlos un poco más rápido debido a la cuestión del tiempo, pero les recomiendo esto. Considérenlo, platíquenlo en la mesa. Ahorita que van a sus hogares, platíquenlo. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Dice, estos son los que sí se van con el engaño de la bestia, se asombran, los que no estaban escritos en el libro de la vida. Los que sí estaban escritos no caerían en el engaño. Juan
10:26. Aquí está el apóstol del amor. El apóstol del amor. ¿Y qué dice? Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Hermanos, si leemos Juan 10, lean todo el capítulo y van a ver, él está diciendo, mis ovejas son las que el Padre me dio. Ustedes no son mías. El Padre no me las dio. Por eso no escuchan. Entonces vean esto, hermanos. Así como la fe no es la causa de nuestra elección, o sea, Dios no te eligió porque sabía que ibas a tener fe, así tampoco la falta de fe es la causa de nuestra reprobación. No. La reprobación es la razón por la que el hombre nunca llega a tener fe. Judas versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué tal Romanos 9, versículo 11 al 13 y versículo 15 al 22? Voy a saltar estos textos porque ahorita los vamos a estudiar en más profundidad. Mateo 20:16. Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados por medio de la predicación del Evangelio, pero pocos son escogidos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Reprobados. Apocalipsis 13:8. Y la adoran todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro del Cordero, que fue inmolado desde el principio de la fundación del mundo. Primera Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo les está hablando a los tesalonicenses y les dice, a nosotros Dios no nos ha puesto para ira. Dice un comentarista. Algunos han malentendido esto, queriendo decir que Dios no ha destinado a nadie para ira, pero no identifican correctamente al nosotros. Dice, a nosotros Dios no nos ha destinado para ira. A los que están fuera de la gracia del Evangelio, sí, si permanecen ahí. Dice el comentarista, el texto está hablando de los creyentes elegidos. Dios destinó a algunos pecadores a vida eterna y al resto para muerte eterna. Solemne doctrina. Si no fuera porque es claramente presentada en las Escrituras, sería muy difícil de aceptar. Sería muy difícil, hermanos, meter esta doctrina en nuestro sistema teológico si no fuera porque es claramente revelada. Pero pasemos a algunas aclaraciones, y aquí lo que mi propósito es hacer es puntualizar esta doctrina, quitar algunos malos pensamientos que pueden estar a fin de que esto resulte en adoración a Dios. Y vamos a ir a Romanos capítulo 9. Abran sus Biblias, hermanos, y aquí nos vamos a quedar en el resto de esta lección. Romanos capítulo 9. Leamos versículo 10 al 12 en primer lugar. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Lo primero que debemos entender de la reprobación, del pasar por alto, recuerden, Dios elige a algunos para revelar su gracia y pasa a otros por alto. Lo que debemos entender en primer lugar es que este acto es un acto de la voluntad de Dios. El acto de reprobación es un acto de la voluntad de Dios. Dice William O. Breckel, la reprobación procede del beneplácito de Dios. La reprobación procede del beneplácito. La razón última, hermanos, o sea, la razón final de la reprobación no son las decisiones de los hombres. Más bien es que Él decide pasar por alto. Vermigli, citando Romanos 9, nos habla de la imagen del alfarero. Él dice, no debemos pensar, no debemos imaginar que
la reprobación es simplemente la decisión del hombre. No, Pablo nos está dando la imagen del alfarero para decirnos, él hace con esta masa algunos vasos para gloria y otros para deshonra. El alfarero es Dios, el que decide es Dios. Dios es comparado, dice Vermiglia, a un alfarero quien desde antes de que trabaje determina en su mente qué tipo de vasos hará. Hermanos, algunos han intentado aligerar la verdad de la reprobación diciendo que no, que más bien es la incredulidad la razón de la reprobación, o que es el pecado la razón de la reprobación. Quiero que sean aquí muy agudos, en sus notas deben ser muy agudos. Dios, su acto de pasar por alto, su voluntad es la razón de la reprobación, pero la causa de la condenación es el pecado del hombre. La reprobación es por causa de la voluntad de Dios, pero la condenación es por causa del pecado del hombre. Ahorita esto se va a aclarar un poco más. Pero no debemos ver el pecado como la base de la reprobación ni la incredulidad. Me encanta lo que dice William Perkins. Él dice, si esa fe prevista no es la causa del decreto de la elección, no puede ser que la falta de fe prevista debiera ser la causa del decreto de la reprobación. Más bien, como la fe sigue a la elección en el orden de las causas, así la incredulidad debe seguir a la reprobación. Calvino también lo dijo, dice, la causa de la discriminación, o sea, de no elegir a unos, que de otra manera podría buscar en los méritos de cada uno, Pablo la asigna al consejo escondido de Dios. Y es lo que vemos en Romanos 9. Dice, para que el propósito de la elección continuase, Dios eligió a Jacob y no a Esaú. Dios no lo eligió. La razón de la reprobación es el decreto de Dios, su voluntad de no ofrecer misericordia. Y entonces aquí viene la acusación. Dios es injusto. Dios es injusto si es su mera voluntad la razón por la que algunos son reprobados y otros no, o algunos elegidos y otros no. Pero ¿quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? Mire lo que dice Agustín mucho tiempo atrás. Él dice, su generosidad para con algunos no significó que fue injusto con otros. Al no dárselas a todos, mostró lo que todos merecían. Nadie merece la elección, todos merecen la reprobación. Así como Dios no envía meras personas al infierno, sino envía pecadores. O sea, cuando Dios eligió a algunos de estos eran pecadores, todos eran pecadores. Y de ahí tomó a algunos. Él muestra gracia con unos, deja a otros, no hay injusticia. Dios quiso tener misericordia de esto, hermanos. Hermanos, si nos causa trabajo entender esto o aceptarlo, entenderlo es difícil para todos. Pero aceptarlo, piensa en esto. Entonces, ¿Dios es injusto si no le da misericordia a Satanás? ¿Por qué no es injusto si Dios le da misericordia, si Dios no le da misericordia a Satanás? ¿Podría darle misericordia a Satanás? Claro, en el consejo de Dios quizá hubiese sido otra forma de rescatarlos por medio de Cristo, pero de otra forma no quiero meterme en ese terreno sumamente secreto, desconocido y que termina siendo pura filosofía porque no pasó. Pero, ¿es Dios injusto por no darle misericordia a Satanás? Como dice un autor, dice, y en realidad la única diferencia entre nosotros y Satanás no es solo cantidad de pecado, no calidad de pecado. Nuestro pecado es el mismo. Nuestra rebelión es la misma. Satanás ha dejado a su propio corazón, ha sido dejado a su propio corazón corrupto, tanto como Hitler. ¿Quieres saber cuán malo puede llegar a ser el corazón del hombre si el Señor quita su gracia restrictiva? Hitler, Mussolini. Hermanos, no nos vayamos tan lejos. Estas masacres y torturas entre personas de nuestra sociedad es abominable. Dios no es sin misericordia, porque Dios no es injusto porque solo da gracia a unos y no a otros. Todos son pecadores. Segunda cosa, ya aclaramos, la reprobación es en última instancia el acto de la voluntad de Dios. Pero, segunda cosa, el odio de Dios es la base de la condenación del pecador. Vean que ya cambié palabras aquí.
Ya no estoy hablando de reprobación, estoy hablando ahora de condenación. El acto de reprobación, hermanos, es el decreto, ¿sí? El decreto. El acto de condenación es el hecho de que estos son castigados. Vean versículo 13. Romanos 9:13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué Dios reprueba o termina condenando a algunos? Porque los aborrece. Eso es importante de entender. Ahora, ¿qué es el odio de Dios? Dimos toda una lección de odio Dei. ¿Recuerdan? Una lección completa. Déjenme resumir lo que es el odio de Dios aquí. El odio de Dios no es una pasión, no es una amargura en el ser beato, porque Dios es un ser beato. El odio de Dios es una forma humana de decirnos algo de la soberanía de Dios. Aquí va. Dice Jerónimo Sanckius, cuando se le atribuye aborrecimiento a Dios, implica, 1, una negación de benevolencia o una resolución de no tener misericordia de tal y tales hombres, ni de dotarles con alguna de aquellas gracias que están relacionadas con la vida eterna. Así, dice, a Esaú aborrecí, esto es, yo desde toda la eternidad determiné dentro de mí mismo no tener misericordia de él. La única causa de esta espantosa negativa no es meramente la indignidad de la persona aborrecible, sino la soberanía y libertad de la voluntad divina. O sea, ¿por qué en última, por qué son elegidos? ¿Por qué son reprobados? Porque son pecadores. Y Dios decide no tener misericordia de ellos, hermanos. Está en su derecho. Es el soberano. 2. El odio de Dios denota, dice Sanckius, denota desagrado y disgusto. Pues los pecadores que no tienen interés en Cristo no pueden sino infinitamente desagradables y son repugnantes ante la pureza eterna. Y 3. Expresa una voluntad positiva para castigar y destruir al réprobo por sus pecados. Eso es lo que significa Esaú aborrecí. 1. No te extiendo mi gracia, no quiero. 2. Denota el desagrado de Dios. No solo es que no te ofrezco misericordia, eres pecador y me desagradas. 3, va a haber castigo. Dios aplastará a los que Él aborrece. El odio de Dios en este sentido es la soberana determinación de no dar gracia a algunos. Y dirás, ¿no hay injusticia de parte de Dios? Pero Él dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. ¿Y qué dice de Faraón? Para esto mismo te he levantado, para mostrar mi poder, para esto mismo te he endurecido. Y tercer cosa que quiero aclarar, leamos versículo 14 al 20 de Romanos 9. 14 al 20. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué? Pues sin culpa, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro a quien lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero de hacer de la misma masa unos vasos para deshonra y unos vasos para gloria, para mostrar gracia? Bueno, hermanos, sus mentes aquí, porque este último punto se me hace clave para entender la reprobación correctamente, en un contexto correcto. Hermanos, la reprobación no es exactamente la misma acción de la elección, pero contrario. No es un espejo, no es como si la elección se ve en el espejo y lo que ve es ella misma, pero negra. No es eso. Hay diferencias entre la elección y la reprobación. Vean esto. En primer lugar, la elección es un acto de misericordia en donde Dios intercede activamente para poder mostrar esta gracia. ¿Qué tiene que hacer Dios para mostrar esta gracia? Un montón de cosas, hermanos. Desde enviar a su Hijo hasta doblegar nuestros corazones para que creamos. Vean, esto es la obra de la elección. Dios obrando fuera de nosotros en la muerte de Cristo, en nosotros, Dios activamente trabajando, Dios tomando las herramientas y empezando a obrar en el corazón. Ese es el acto de elección, Dios arrastrándonos, Dios llamándonos, no solo externamente, sino internamente por la predicación del Evangelio, iluminando nuestros ojos, abriendo nuestro entendimiento, comprendiendo la verdad de las Escrituras.
Pero en el acto de reprobación, el acto de Dios no es activo. Sé que esto parece un poco contradictorio, pero ahorita me van a entender. Es un acto pasivo más bien. Es un acto pasivo. Dice que la forma en la que la reprobación de Faraón se manifestó en el tiempo fue por medio de endurecer el corazón de Faraón. La pregunta es, ¿cómo Dios endurece? ¿Cómo es que Dios endurece? Y aquí es donde vemos la diferencia entre elección y reprobación. Dios es santo, justo, puro, bueno, uno que no puede tentar, uno que no puede producir el pecado. Entonces, ¿cómo es que el réprobo se condena? ¿Cómo es que el réprobo llega a la condenación? Porque Dios lo endurece, pero ¿cómo lo endurece si Él no puede generar pecado o incredulidad en el corazón del hombre? Lo endurece por dejarlo. Miren lo que dice G.B. Fesco. Dice, Pablo explica que Dios prepara ciertos vasos para su ira. Pablo no dice que Dios hace malvados a estos elegidos o a estos que Dios pasa. Más bien, los entrega a su pecaminosidad y retira su mano restrictiva. Esto no solo es un derramamiento inmediato de la ira de Dios, sino también un acto de juicio eterno, porque esto es lo que experimentarán en la eternidad. Hermanos, ¿qué es la gracia restrictiva de Dios? La gracia restrictiva, amigo, que no estás en Cristo y que no tienes un corazón regenerado, es esta. La razón por la que no eres como Hitler y la peor persona que puedas conocer en tu vida, o aún una que no has conocido, una que casi solo es de esas noticias de la televisión. La única diferencia entre tú y esa persona es que Dios tiene gracia restrictiva para contigo, una gracia restrictiva mayor. Eso es la gracia restrictiva. Nuestros corazones todos son tan malvados como el corazón de Satanás. ¿Por qué no todos son tan pecadores como pueden ser? ¿O por qué no todos fuimos tan pecadores como pudimos ser? Gracia que restringe al pecador. ¿Recuerdan cuando Abraham va a Egipto? El rey de Egipto, ¿era Egipto? Sí. Y el rey toma a su mujer y dice, porque toda su casa se infecta, viene un juicio sobre ellos. Y entonces dice, Abraham, ¿por qué hiciste esto? Ahora ora a Dios porque yo me he guardado. Pero Abraham dice, Dios te guardó de que cometieras esta perversidad. Es Dios quien no te permitió. Hermanos, ¿por qué Israel pudo vivir un tiempo en paz sobre Faraón? O después, ¿por qué vivía con cierto mal, pero no con todo su odio? Y de repente Faraón despierta porque Dios quita su mano restrictiva y permite que el corazón de Faraón se derrame en su pecado, se vuelva totalmente a su pecado. Entonces, dos términos que van a ser muy útiles para que nuestra doctrina de la reprobación no nos haga daño sino bien. Dos términos. El primero es preterición. 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 Del latín, praeter, adelante, y iré, ir. Junto significa pasar adelante. Este es el acto soberano de Dios de pasar por alto a los elegidos y dejarlos en su condición pecaminosa. Vermigli explica, si el pecado fuera la verdadera causa de la reprobación, entonces todos serían reprobados, ¿sí? Ya que Él conoce de antemano que todos están corrompidos, por Él, por el pecado. El pecado no es la causa de la reprobación, hermanos. ¿Qué es la reprobación? El decreto soberano de Dios de pasar a algunos. ¿Qué movió a Dios, hermanos? ¿Qué movió? Esto quiero que quede bien claro en sus mentes. ¿Qué movió a Dios para este acto de decreto de no mostrar misericordia a algunos? ¿No era que eran más pecadores? ¿No era que eran más duros para creer? Si esa fuera la razón, todos estaríamos réprobos. La causa última de la reprobación, la causa última por la cual Dios pasa por alto a algunos sin ofrecerle misericordia es el beneplácito de Dios. No olvidemos eso. Pero no es la única palabra que debemos entender. Debemos entender la siguiente palabra, condenación.
condenación. ¿Qué quiere decir la condenación? La condenación es que aquellos que son pasados por alto son condenados por sus pecados. O sea, Dios decreta no mostrar misericordia, pero la razón por la que son condenados, hermanos, es porque son pecadores. ¿Sí? Esto tiene que aferrarse al corazón porque si no puede haber muchas dudas y pensamientos equivocados. La razón de la reprobación, ¿cuál es? ¿Qué es la reprobación? Pasar por alto, ¿sí? ¿Cuál es la causa de la reprobación? ¿El pecado del hombre? No. ¿La incredulidad del hombre? No. Todos estaríamos réprobos. ¿Cuál es la causa? Dios y su santa voluntad. Pero, ¿por qué esta masa de pecadores es condenada? ¿Solo por la soberanía de Dios? O sea, ¿eran puros, limpios y solo porque Dios quiso los va a condenar? No, la causa del acto de condenar es el pecado de ellos. O sea, estos que son pasados por altos, hermanos, no son inocentes pecadores. No son inocentes criminales. No son hombres blancos de una deuda. Son hombres pecadores. Hermanos, no es como si, no debemos pensar de la reprobación como que la seguridad del país viene y toma a uno que no cometió ningún delito y lo castiga y lo mata. No, son criminales. Estos condenados que son pasados por alto son criminales, son pecadores, igual que tú y yo. Dice un autor, es necesario señalar que la preterición, ¿qué es preterición? Pasar por alto. Dominen este término, va a ser útil. Yo sé que intento dar los menos términos teológicos que puedo para no hacer esto complicado, pero los que doy es para que dominemos mejor nuestra doctrina. Es necesario señalar que la preterición es como la elección en que también es incondicional. ¿Sí? ¿Correcto? La preterición, pasar por alto, es incondicional. Dios no ve nada en ese hombre, ni malo ni bueno, para pasarlo por alto. Es su soberanía. El que Dios pasara por alto a algunos no estaba condicionado a su incredulidad. Este es el acto judicial de que Dios, por el cual los no elegidos son ordenados para continuar bajo la sentencia de la ley quebrantada y son culpables de su propio pecado. La condenación, sin embargo, es condicional. La preterición es incondicional. La condenación es condicional. La condenación es condicional. Dios condena al pecador basado en su pecado. Ok. Una aclaración más. Basados en Romanos 9, 1 al 5, hay algo que debemos notar. Esto lo dice James Dolezal y me parece muy apropiado. La reprobación no es parte de la predestinación en la misma manera que lo es la elección. No es simplemente la otra cara de la elección. Dios no se deleita en la reprobación de la misma manera que lo hace en la elección para salvación. Tengan esto en sus corazones, hermanos. Y créanme, no lo entiendo como debo entenderlo, ni creo que lo voy a entender. Pero cuando Ezequiel y otros textos de la Biblia dicen que Dios no se complace en la muerte del que muere, me dice algo. De que en última instancia es su soberana voluntad. Dios no se aflige, esto es importante. Dios no está triste cuando pasa por alto a algunos. No, Dios no sufre, recuerden eso. Dios no sufre. No es que Dios va a estar castigando y va a estar sufriendo y doliendo. No, Dios va a estar sentado en su trono castigando a los pecadores por su culpa, por sus violaciones de la ley. Él va a estar en su trono. Con lo que quiero que nos quedemos es, pero el gozo de la elección para salvación es diferente en un sentido. 5. La reprobación es para la gloria de Dios, así como lo es la elección. Así como los atributos de Dios se revelan en la manifestación de su gracia, así los atributos se revelan en la manifestación de su ira eterna. Terminemos brevemente, hermanos, con los usos de esta doctrina. Primero, hermano, déjame hablarte a tu corazón. No hay nada que codiciar de los incrédulos. Podrán tener riquezas, podrán tener bienes, podrán tener una vida fácil, pero no se levantarán en la congregación de los justos. Hermanos, cuando veas a un hombre deleitándose en sus pecados y viviendo la vida en su máximo deleite,
Joven, niño, cuando veas a otro niño que tiene todo lo que sus padres les da y permiten que le haga berrinches y permite que se jacten en esta vida de su pecado, no codicie su vida. No hay nada que codiciar. Si no se arrepienten, están puestos para condenación eterna. No les codicies nada. 2. Hermano, adora. Me encanta lo que dijo el Natán, par. Él dijo, esta es una doctrina que si estás frío, tienes que meditarla para que revivas. Dice, cuando se sientan apagados para alabar a Dios, la reprobación es una motivación para hacerlo, ya que no son mejores que el réprobo. Si Dios salvara a todos, merecerían alabanza infinita. Pero cuánto más deberían los salvos agradecer a Dios y humillarse delante de Él al ver a muchos condenados. Hermano, ¿estás frío en tu adoración? ¿Estás pasivo? Recuerda que Dios te eligió y no eligió a otros, y la única razón es su puro amor para contigo. Es el puro deseo de hacerte bien a ti y a los demás no. Y hermanos, y el decreto está hecho. Ya están los réprobos en el infierno, sufriendo el castigo, y no va a haber forma de cambiarlo. Ya están ahora gimiendo en su dolor, ya están ahora clamando por una gota de agua, pero no hay nadie que la provea. Ya están ahora gimiendo en su gran angustia y aflicción, y Dios no va a cambiar su decreto. Hermano, lo contrario es verdad. Si Dios ha decidido hacerte bien, no va a haber cambio de esa buena voluntad. Para ti que estás fuera de Cristo, teme a Dios. La doctrina de la elección es un decreto que debe producir temor. ¿No te hace esto quitarte tu mala idea de Dios, que es simplemente como un humano que puedes manipular, y Él es el que decreta, el que abre o cierra la puerta? Témelo, hónralo. Que esta doctrina de la reprobación te haga honrarlo, te haga temerlo y te haga obedecerlo. Mira contra quién estás intentando luchar. Huye de la esclavitud del pecado. Ve a Cristo. No seas sellado en incredulidad. No des rienda suelta a tu pecado, porque esa es una de las marcas del réprobo. Uno que da rienda suelta y rienda suelta y rienda suelta y rienda suelta hasta que está en el momento de Hitler. Ahora quiero aclarar, si conociéramos a Hitler y tuviéramos la oportunidad de predicar el Evangelio, deberíamos hacerlo. Porque aún el peor de los pecadores puede recibir salvación. Lo que te digo a ti, teme, no permitas que tu corazón se endurezca más. Ahora, niño, ¿cuántas veces he escuchado esa mal argumento? Yo me estoy esperando para arrepentirme, porque todavía no estoy tan grande. ¿Qué esperas? Ahora que tu corazón es más tierno que de algunos pecadores endurecidos, corre a Él, confía en Él. No hay nada en este mundo que te va a ofrecer. No hay nada que puedes codiciar en este mundo. Fuera de la iglesia de Cristo hay perdición. Anda, ve, complácete en tus placeres para que seas condenado para toda la eternidad. Corre, toma esas 2 horas de placer. Es más, esas 20 horas de placer. Es más, toma esas 50 horas para después pasar una eternidad de eternidades sufriendo la ira y el continuo castigo de Dios para siempre, por los siglos de los siglos. Por eso te digo, corre a Cristo. Corre a Cristo. No solo teme, corre a Cristo. ¿Por qué la reprobación no te debe desalentar para decir, bueno, si estoy reprobado, si soy elegido, ya? ¿Por qué no produce eso, sino más bien produce un claro deseo de buscar a Cristo? Porque mira esto, no puedes decirte a ti mismo, es que mi incredulidad es la razón por la que quizá Dios ya me reprobó. O ahora este pecado que tengo ya... Ve, eso no es lo que enseña la doctrina de la reprobación. Todos somos tan malos. Tú eres tan malo, tú eres tan pecador, tú eres pecador. Si eres pecador hay oportunidad para ti. Porque no digo, los que llegan a esta medida son los reprobados. Los que llegan a este tiempo de incredulidad son los reprobados. No.
No hay algo que Dios mira en el hombre para reprobar. Por lo tanto, no mires algo en ti para descalificarte. Corre a Cristo mientras puedas. Búscalo a Él. Dice el consenso de Berman en la tesis 15. Uno no debería precipitarse en considerar a alguno entre los réprobos, a menos que hasta el fin de su vida y hasta su muerte persistan en la obstinación de la maldad. Hermanos, esta es una advertencia para nosotros. No llames a uno réprobo. No digas que uno ya está sellado sin misericordia. Si vive, hay oportunidad. Mientras respira, hay oportunidad. Si esta doctrina lo hace temblar, hay oportunidad. Cristo es el Salvador de pecadores y Pablo dijo ser el mayor de ellos. No metamos a algunos en temor de que han caído en la reprobación. Hermanos, que esta doctrina nos mueva a considerar las agonías del infierno y a movernos y presionar santamente. Hay una forma de presionar como Charles Finney, ¿sí? Haciendo el banquillo del pecador, poniendo ahí a un pecador y cantándole canciones tristes para que hasta que llore. Eso es una manipulación diabólica. Pero fuérzalos a entrar, hermano. Fuerza a entrar a tus hijos. Fuerza a entrar a tu esposa. Fuerza a entrar a tu esposo. Date cuenta que esta vida es pasajera. Vamos a la eternidad. ¿Qué será sufrir y resistir un poco de sus ataques? ¿Qué será sacrificar un poco de tiempo por ir por las almas de los pecadores allá afuera, hermanos? Que el Señor obre en su iglesia por esta solemne y seria doctrina.